Bueno, 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05, ya está con nosotros Alberto Arceo, como se lo hemos estado anunciando desde muy temprano por la mañana, y como siempre a la sección que a la mayoría de nosotros más nos gusta, y esperamos con gusto todos los viernes para que venga Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Gastón, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va tu semana? Bien, ¿Sí? muy bien. Qué bueno. Tranquilo. Eso es todo. Ya terminó, por lo menos, ya está terminando la parte de los días laborales. Pues sí, pero ahí viene otra, Juan. Sí. Oye, Alberto, estábamos muy contentos porque este cuadro, La balsa de la medusa, del que nos vas a platicar hoy, es uno de mis cuadros favoritos. ¿Por qué, Gastón? Porque por su magnitud. Yo no conocía este cuadro hasta que me lo crucé en el museo. Está en el Museo del Louvre, allí en París. Y cuando venía yo pasando, pues digo, uno es normalito, pues la Mona Lisa la reconoces y por ahí algún cuadro más, ¿no? Pero nada del otro mundo. Y cuando pasé junto a este cuadro, me llamó tanto la atención que me tuve que sentar y estuve, de verdad no le miento, estuve más de una hora sentado, impresionado viéndolo. Es enorme el cuadro, además. Sí, tiene 7 metros de largo y de alto tiene casi 5 metros. Es un enorme cuadro. Es masivo. De hecho, yo creo que tiene el tamaño natural, ¿no? Los que están ahí. Incluso son un poco más grandes los cuerpos que se encuentran en la parte inferior del cuadro de lo que es lo natural, ¿no? Y sí, es un gran cuadro. Es muy dramático. No es un cuadro como para que usted arrulle a sus hijos en la noche, ¿eh? No le va a servir mucho para eso. Todo lo contrario. Es muy dramático, ¿no? Sí, es un cuadro de pesadilla, ¿no? De pesadilla. Pues para los que están pues dando la vuelta en el coche y quieren verlo en el alto. Pues sí, en el semáforo. Métase a YouTube en el semáforo nada más para que lo vea. De verdad que es sí, es impresionante. La balsa de la medusa se llama y es un cuadro que está basado en un hecho que fue sumamente polémico y discutido en Francia en 1816. Okay. Y que estuvo en boca de todos y que lo que hizo Géricault fue hacer un cuadro que trataba de captar todo lo que habrá pasado en ese horripilante escena, accidente. Entiendo que una fragata francesa encalla en las costas de Mauritania. Eso es en África, ¿no? Sí, exactamente. A Francia le acaban de devolver la potestad, por así decirlo, de Senegal. Entonces mandan 6 barcos para retomar el gobierno en Senegal, junto con el gobernador francés de Senegal, etcétera, etcétera. Y una de las fragatas se quiere adelantar y tenían a un capitán, pues, que hace 20 años no navegaba, ¿no? Y le advierten que cuidado cuando pase cerca de Mauritania porque hay un banco de arena. Y él insiste en que se pase por ahí porque estaba desesperado por llegar primero, quién sabe por qué. Y pues a pesar de que sus capitanes les decían que no lo hicieran, él, teniendo la autoridad, decide hacerlo y encalla en ese banco de arena el barco. Okay. Y al día siguiente, después de estar ahí 24 horas, se dan cuenta que no hay forma de sacar el barco. Entonces deciden dejarlo ahí. Pero solamente habían 6 balsitas de rescate para las 400 personas que iban en el barco. Madre, y todavía estaban lejos de la costa. Sí, estaban muy lejos. Entonces, a 60 kilómetros estaban. Es un montón. Entonces, lo que deciden hacer es, pues, construir una barca de los retazos del gran barco de la fragata que iban destruyendo. Y, pues, las personas más importantes, jerárquicamente hablando, se meten a los barquitas. Okay. Y 150 personas que no tenían dónde ir tuvieron que quedar en esa suerte de balsa hecha que quién sabe cómo no se hundió para empezar. Exacto. Y ahí iban 150 personas y era una barca de 20 metros por 7, ¿no? Que era como si hubieran hecho un gran tablón, ¿no? Por lo que pude ver en algunos planos. Y les dijeron, no se preocupen, nosotros los buena onda de la barquita les vamos a remolcar y vamos a ramar y les vamos a llevar. Entonces así fue. Hasta que se dieron cuenta que no era posible y que no estaba yendo a ningún lado y alguien decidió cortar la las cuerda amarras. o desamarrarlas. Quién sabe cuál fue la versión oficial, ahorita voy a contar un poco. Entonces, pues esta balsa queda a la deriva totalmente, ¿no? Entonces, al quedar en la deriva, pues quedan... ¿Y con 150 almas? Exactamente. Madre. Entonces, apenas lo sueltan, pues empieza el caos, ¿no? Empieza pues la parte mental primero. Solamente tenían una caja de galletas. Tenían 2 bidones de agua que se cayeron al mar en la primera refriega que se hizo. Okay, sí. Y lo que no cayó al mar fue el vino que los emborrachaba y les hacía ser más violentos aún. Okay. Entonces lo que vino a continuación fue hambre, inanición, locura, asesinato y canibalismo. Y todo esto quedó registrado porque 2 personas sobrevivieron
Y después, ¿de las 150? Exacto. No, de las 150, 15 personas sobrevivieron y 2 personas, escribieron un libro. Okay. Porque esta información, de hecho, no se dio a conocer a París. Digamos que se filtró. Entonces, cuando se filtró, pues todo el mundo se enteró del chisme y terminaron escribiendo un libro, Savigny y Correard, que son los dos sobrevivientes que escriben el libro. Y bueno, y Géricault se entera de esto y pues los entrevista, los dibuja, hace estudios de ellos. Y no solo eso, cuando Savigny le cuenta que tuvieron que comer carne, que habían cuerpos putrefactos, que había gente que estaba ahí sosteniendo gente ya muerta, que algunos se aventaron por locura, etcétera, etcétera. Perdón, te voy a interrumpir un momento. Tenemos la versión animada ahorita en la pantalla, ¿eh? Sí, vi. Hay algo. Ahorita analizamos el cuadro, pero creo que la anécdota sirve para ponerle sal al guiso. Contexto. Exactamente. Oye, entonces nos decías, te interrumpí. Y Géricault termina yendo a la morgue, agarrando cuerpos y pintando cuerpos muertos, que también nos habla un poco de la personalidad de este personaje y que luego fue a pintar la demencia, por ejemplo, ¿no? Mucha gente con demencia hizo muchos retratos de ella. Hay en Géricault igual una cosa extraña, ¿no? Sí, tiene costumbres, gustos extraños. Exactamente. Bueno, ya hace estudios de todo esto, incluso vemos el retrato de un famoso personaje de color que fue varias veces retratado, aquí 3 veces retratado. Allá al final vemos a alguien de color y el que está de espaldas levantándola. Sí, lo veo. También es el que está más alto, es un famoso personaje de color, un modelo, que era toda una revelación sexual ahí en Francia en ese tiempo. Okay. Sí, también lo hizo parte para hablar de esta diversidad, supongo. Bueno, el caso es que en este caos de locura, donde la gente se peleaba, tiraban a la gente a la borda, habían refriegas, mucho motines. Tiempo ahí a la deriva. Sí, 13 días, vale. Hasta que finalmente alguien divisa un barquito. En medio de esas olas horribles que están a punto de romper la barca, porque el romanticismo, a la corriente a la cual pertenece este cuadro, una de sus cosas más importantes es recordarnos, o nos hace recordar lo pequeño que somos ante la naturaleza. Okay. Por eso una barquita a la deriva en el mar iracundo, pues nos habla de ese romanticismo, de aceptarnos pequeños ante el universo. Lo que entiendo es que Theodore Géricault tenía menos de 30 años cuando pintó esto. Sí, exactamente. Pues era un niño. Sí, era bastante pequeño, muere a los 33. Muere bastante joven y bueno, hace esta barca que nos muestra justo el momento en el cual una parte de la balsa ve en el horizonte una manchita, que es el barco y es la esperanza, ¿no? Pero es muy interesante porque podemos ver pues una diagonal en el cuadro que va de la parte inferior a la izquierda a la parte superior derecha. Donde está el modelo. Exactamente. Sí. Y en la parte inferior izquierda, pues vemos la muerte, la desolación, la tragedia, la resignación, ahí en los personajes, ¿no? Vemos ahí a la izquierda a alguien que está sosteniendo, pues a su hijo, ¿no? Si nos ponen, por favor, el cuadro en la parte de, nada más para ver la izquierda, ¿no? Exactamente. Sí, ahí está. Gracias, en la parte Adrián. Izquierda vemos a alguien que tiene incluso un manto rojo en la cabeza y varias manchas de sangre en los brazos, sosteniendo a otra persona ya muerta, desnuda, que esa pareja se conoce como padre e hijo, ¿no? Okay. Y vemos como si seguimos la diagonal hacia arriba, las actitudes van cambiando de los personajes, ¿no? Van pasando de la resignación, de la muerte, hacia la desesperación y luego la esperanza, sí, ¿no? Es que eso arriba. Es lo que me parecía increíble. Del lado izquierdo la muerte y va subiendo y va cambiando el humorcito. Igual también está dividido de arriba hacia abajo, ¿no? Sucede lo mismo. Arriba está la esperanza y abajo está la muerte y la desolación. Ok. Y bueno, ya. No lo había visto. Y es muy interesante igual también porque podremos trazar una diagonal opuesta de la parte inferior derecha a la superior izquierda. Y es el viento que va jalando a esa tela, a esa vela, la vela, lado contrario a donde ven el barco, ¿no? Y que está incluso yendo en contra de las grandes olas. Entonces, ese contraste que genera, esa tensión que genera ambas diagonales, ayuda al dramatismo de la obra, que es totalmente, pues, eso, ¿no? Y al fondo lo que se ve, hay una punto. Rayita ahí, ese punto, porque es además, así como se digo, es un puntito, ese es el barco. Exactamente. Y bueno, dicen que ese barquito llegó porque avisaron los de Senegal y otros dicen que fue casualidad, ¿no? El caso es que obviamente estuvo en boca de todos porque aquí podríamos hablar de varias cosas, ¿no? De la cosa jerárquica. Ahí te pusieron la diagonal contraria. Ahí están las diagonales contrarias, exactamente. Sí, la tienen de derecha a izquierda. Y ahí está la diagonal opuesta justamente a lo que decía, ¿no? Entonces, pues fue algo
algo que platicó toda la sociedad, porque hablaba de la naturaleza humana, ¿no? Y también de la decisión de dejar a alguien a la deriva, ¿no? Y de todo lo que sucedió ahí, y que hayan regresado, que los hayan rescatado. Fue todo un acontecimiento de un chisme. Sí, no, claro, bueno, y además pensar, digo, ahogado el niño, ¿no? Pero uno dice, ay, 13 días yo se hubiera aguantado, ¿no? ¿Cómo se comieron entre ellos? Pero es que la desesperanza de saberse perdidos en medio del mar. Y ¿sabes qué? Esos que escribieron el libro, Savigny y Coriart, ¿estás de acuerdo que son los que terminaron asesinando y comiendo carne pues para sobrevivir? Ellos debieron haber sido, ¿no? Claro, y ahí estaba también eso, y Jericho también lo sabía, entonces tuvo que un poco disfrazar ¿A ellos dos no los vemos aquí? Sí, están representados justamente ¿Y sabemos ahí. quiénes son? Hay varios personajes que están representados ahí. Está Eugène Delacroix, un pintor muy famoso de la época, y ellos son los que están justamente en la parte de arriba, en medio. Coriart y Savigny están representados. A ver si nos pueden poner el cuadro completo para ver si lo podemos... Y ahorita, ahí lo tiene, gracias, son los Adrián. Que están ahí junto a la vela del lado derecho. Ya los vi, ok. Y bueno, todos estos cuerpos musculosos también deberían de estar famélicos, pero también hay que decir que Jericho venía de Italia y quería pintar a la manera de Miguel Ángel, quería pintar a la manera de Tiziano. Entonces, pues, algunos decían que era un grupo de musculosos desnudos en una balsa y tenía una connotación homoerótica también, ¿no? Fue muy criticada el cuadro por muchas razones, pero llamó profundamente la atención en el Salón de París de 1819, son ellos, justamente. Muchísimas gracias a la producción. Junto con el modelo que les comentaba. Ahí está, otra vez, ¿no? Es este modelo de color, bueno, este hombre negro, modelo en esa época, que está con los dos que escribieron, ahí lo está viendo en pantalla, el libro que hizo famoso, bueno, más bien que conoció Theodore Géricault. Sí, y bueno, ganó el premio, la medalla de oro. El gobierno francés no lo quiso comprar en ese momento porque era pues un problema medio politicón, sí, claro, de alguna forma, y se fue a Londres, y ahí estuvo hasta que el gobierno francés solamente 5 años después lo terminó comprando y fue parte de la colección del Museo del Louvre, que fue donde lo viste tú. Sí, y le digo, es un cuadro, decías, de 5 metros de alto por 7 de ancho, ¿no? Sí, y es impresionante. Es impresionante, de verdad, es un cuadro que ojalá tenga usted la oportunidad de verlo, de verdad, es impresionante el sufrimiento que se ve en aquellos que están desesperados. Es desgarrador, ¿no? Es lastimoso, sí. Porque además hay dos formas de verlos, Gastón. O lo ves así de manera superficial, y otro te clavas a ver los rostros y la tensión. Exacto. Y la relación de rostros y miradas que hay en el interior de la balsa, y vas entendiendo el drama y vas entendiendo lo que pasó realmente, ¿no? Y fíjese, hasta ahora que platico con Alberto, entiendo lo que vi en aquella época, ¿no? Y yo sí me daba cuenta que en la parte de abajo a la izquierda estaba la muerte, estaba lo peor, y iba cambiando el humor, el rostro de todos ellos, hasta que ve uno de espaldas al hombre que está llamando al barco, y eso me dejó horas ahí contemplando los rostros, sobre todo. Me cuesta mucho trabajo imaginarme a alguien que logra pintar la desesperación. Sí. Y bueno, Géricault era precisamente un autor de esos temas, ¿no? Como te decía, posteriormente se fue a mosocomios y a manicomios, a pintar a la gente ahí. Y ahí a convivir con ellos para conocerlos. Y tratar de representar ese otro estado de la mente, ¿no? Ese estado de frenesí y desenfreno que también se habrá vivido aquí en la barca, ¿no? Murió si no hubiera muerto tan joven, hubiera tenido una obra extensa y sería mucho más famoso. Sí, seguramente. Pintó muchísimos caballos, se terminó cayendo de uno y probablemente se encamó por eso. Le dio tuberculosis, pero todos dicen que se murió por tener muchas relaciones sexuales y obtener ahí una enfermedad venérea. Yo pensé que por tener muchas relaciones dije, oiga, no, eso no debería, no es justo. Entonces no sabía que se podía, ¿no? Sí, no se podía, sí, exacto. Pues sí, y muere finalmente muy joven, a los 33 años, y si hubiera vivido, pues, no sé, 20. ¿Te gusta 25. Como pintor? Sí, no manches, es un pintor diferente, es un pintor que muestra otra faceta de lo humano, y que no se anda por las ramas, ¿no? Desde este dramatismo teatral, en cierta forma, te muestra esa parte profunda, los temas que utilizabas, que hacía crudos, ¿no? Sí, y además algo crudo lo llevó a un tema casi como de historia, ¿no? Como estos cuadros históricos gigantes de Jacques-Louis David, El juramento de los Horacios, que alguna vez platicamos de él, pues tiene esa magnificencia, solo que el tema no tiene nada que ver con la lealtad al rey, tiene que ver con la desesperación y con una parte humana profunda y fuerte, oscura. Y creo que
tenemos que hacer un esfuerzo todas y todos por transportarnos a esa época en la que no había periódicos, no había fotografías, no había nada. Todo era verbal. Las historias se contaban y el darle la oportunidad al pueblo francés de ver lo que les habían chismeado debió haber sido impactante. Imagino que fue como ver la película, ¿no? Exacto, fue como ver la película. La nota había circulado mucho y había muchos grabaditos en los periódicos y eso, pero no es está lejísimos. Esto era la fotografía de entonces. Exactamente, esto es la fotografía en movimiento casi para ellos, ¿no? Y sí, un cuadro muy interesante. Ahí lo tiene, entonces, Theodore Géricault. Géricault. Es que aquí le ponen acento en la primera, pero no sé francés, así que seguramente estoy yo mal. Pero bueno, Theodore Géricault, La balsa de la medusa, y vale mucho la pena, de verdad, mucho la pena conocer a este artista, ¿no? Uh-huh. Y déjame ver que me dicen que te mandaron algo. Dice, hola, buenos días. No entendí lo que me están diciendo. Saludos, Juan Carlos Alonso Espinosa, saludos al maestro Alberto. Él toma el curso. Saludos, okay. Juan Carlos, nos vemos mañana. Ok, está contigo el curso. Sí, bueno, pues ahí lo tiene, gracias. Juan Carlos arte. Abajo dice, saludos al maestro Arceo de Carmen Granada. Gracias por compartir sus conocimientos, nos dice. No, pues un placer. No, al contrario, a ustedes por vernos. El chisme que nos apasiona. Sí, el arte es una maravilla. Ahí lo tiene, Theodore Géricault, para que lo conozca, conozca su obra y ojalá tenga oportunidad de ver el cuadro si puede, es de verdad duro. Y ojalá algún día podamos ver a Géricault, pero con lo de el manicomio, que debe ser igual de impactante. Pues sí, son retratos de demencia y hay que verlos con un poco más de detenimiento, pero la historia es muy interesante lo que hay detrás. Bueno, pues ya estamos. Muchísimas gracias. A ti, como siempre. Ahí lo tiene, es Alberto Arceo, sígalo, le pone @ArceoAlberto, así lo va a encontrar en Instagram, en Facebook lo encuentra como Alberto Arceo, vale muchísimo la pena seguir al maestro.